Diferentes tipos de muestreo. El propósito es que el estudiante comprenda los diferentes tipos de muestreo, tanto aleatorios como no aleatorios, y vea las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Bien, vamos a empezar. Dice, los muestreos se pueden clasificar en aleatorios y no aleatorios. Aleatorio significa que la muestra se toma al azar, y no aleatorio, que la muestra no es aleatoria, se usa cualquier otro método. Muestreos aleatorios y sus características. Inciso A, vamos a ver el muestreo simple aleatorio. Es el primer tipo de muestreo. Dice, es el más sencillo de todos. Consiste en tomar en cuenta todos los elementos de la población y elegir la muestra al azar de tal manera que cada elemento del universo tenga la misma probabilidad de ser elegido. El muestreo que realizaron sobre la edad de sus compañeros, eligiendo los que deberían proporcionar su edad en meses cumplidos a través de papelitos, es un muestreo simple aleatorio. ¿Qué características tiene el muestreo simple aleatorio? Se selecciona una muestra de tamaño n de una población de n mayúscula unidades, del total de datos. Cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual y conocida de n minúscula sobre n mayúscula, del tamaño de la muestra entre el tamaño de la población. Ventajas. Este tipo de muestreo tiene varias ventajas. Una es sencillo y de fácil comprensión. La otra ventaja es cálculo rápido de las medidas de tendencia central y de variabilidad. Más adelante vamos a ver que las medidas de tendencia central, como la media aritmética, mediana y moda, son muy fáciles de calcular, y las de variabilidad, como la desviación estándar, la desviación media y la varianza. La otra ventaja es se basa en la teoría estadística y por lo tanto existen paquetes informáticos para analizar los datos. Esas son de sus grandes ventajas. Ventajas o inconvenientes. Requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población. Como yo voy a sacar una muestra, necesito saber en una lista quiénes son toda esa población de la cual voy a extraer la muestra. La otra desventaja es cuando se trabaja con muestras pequeñas, es posible que no represente a la población adecuadamente. ¿Sí? Si debe ser muestras de cierto tamaño, o sea, no tan pequeñas, porque si son muy pequeñas pueden no representarlos. El siguiente tipo de muestreo es muestreo aleatorio sistemático. Este tipo de muestreo exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solo se extrae uno. Se parte de este número aleatorio i, que es un número elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares i, que es el que se eligió, i más k, i más 2k, i más 3k, hasta porque pongamos n menos 1 por k. Es decir, se toman los individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Si yo tengo una población de 100 y voy a sacar una muestra de 10, divido 100 entre 10 y k sería 10. ¿Ok? En el caso que hicimos la vez pasada, eran 26 entre 5, dio 5.2, lo redondeamos a 5. Entonces k siempre va a ser n mayúscula, que es el tamaño de la población, el número total de datos, entre n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Dice, el número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y k, como lo hicieron en el tercer muestreo realizado. Características. ¿Qué características tiene este tipo de muestreo? Del listado de los n elementos de la población se determina el tamaño muestral n. Generalmente un 10-20%, depende si la población es muy grande, con un 10% o menos basta. Pero si es pequeña, tiene que ser un 20 o más, ¿no? Definir un intervalo k, que es igual a n mayúscula entre n minúscula. Elegir un número aleatorio r entre 1 y k. R es igual al arranque aleatorio del número que se va a iniciar. Y seleccionar los elementos de la lista, ¿no? Ventajas: es fácil de aplicar. No siempre es necesario tener un listado de toda la población. La otra ventaja es cuando la población está ordenada siguiendo una tendencia conocida,
asegura una cobertura de unidades de todo tipo. Si va ascendiendo, de todas maneras el muestreo lo va a ir tomando porque es sistemático. Desventajas o inconvenientes. Si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, la estimación obtenidas a partir de la muestra pueden contener sesgo de selección. Fíjense, esto es importante. ¿Sí? Si puede salir sesgada la muestra, ¿sí? Si está asociada con el fenómeno de interés. ¿Sí? Las estimaciones, dice, obtenidas a partir de la muestra pueden contener un sesgo de selección. Además, requiere la lista de toda la población. El riesgo de este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidades en la población, ya que al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad constante K, podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. Imaginemos que estamos seleccionando una muestra sobre una población de 100 individuos, en los que los 5 primeros son varones, luego 5 mujeres, luego 5 varones, seguido de 5 mujeres y así sucesivamente. Si empleamos un muestreo aleatorio sistemático con K igual a 10, siempre seleccionaríamos o solo hombres o solo mujeres. No podría haber una representación de los dos sexos, porque una vez que le vamos dando de 10 en 10, o caen hombres, 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 o mujeres, 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 mujeres. Esa es una de las desventajas de este tipo de muestreo, porque como es sistemático, va a ir saltando de número en número a la misma cantidad, a la misma distancia, y entonces puede tener ese tipo de problemas. Pero si la población no está arreglada de esa manera, no hay ningún problema, se puede aplicar muy bien. C. Muestreo aleatorio estratificado. Consiste en estratificar a la población, es decir, hacer grupos lo más homogéneos posibles entre ellos y diferentes a los otros estratos, y luego en forma aleatoria muestrar cada grupo. Estratificar quiere decir, si la población es muy heterogénea, pero puedo hacer grupos homogéneos al interior de ella, entonces los hago. Y de esa manera, esa heterogeneidad lo evito y obtengo más homogeneidad entre estratos. ¿Cuál es la característica? Es una población heterogénea, pero que a su interior se pueden hacer grupos o estratos homogéneos. Los estratos pueden ser de igual o distinto tamaño y por ende la muestra también puede ser de igual o de distinto tamaño en cada estrato. Ventajas. Tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de los estratos. Esa es su principal ventaja. Pero desventajas o inconvenientes, se ha de conocer la distribución en la población de las variables. Es decir, el investigador en este caso tiene que conocer muy bien la población, porque si no, entonces, ¿cómo va a ser los estratos y que esos estratos estén realizados correctamente? Por ejemplo, si deseáramos estimar la estatura promedio de un grupo de estudiantes de nivel medio superior, quizá lo mejor sería estratificar la población en hombres y mujeres, hacer dos estratos, un estrato de hombres y un estrato de mujeres, puesto que las damas a esa edad normalmente tienen menor estatura que los varones. Entonces hacemos un estrato donde están más altos y otros donde están más bajitas, ¿no? Dice, en el muestreo estratificado se puede optar en que cada estrato tenga el mismo número de elementos, a lo que se le denomina afijación simple, porque todos tienen el mismo número. O que de cada estrato se obtenga una muestra de acuerdo al tamaño de él. Ello se le llama afijación proporcional o afijación óptima, que implica conocer la desviación estándar y al no disponerse de ella no es viable su aplicación. Pero si se conoce, la desviación estándar se puede aplicar perfectamente, ¿sí? Porque recuerda, para que estratifiques una población tienes que conocerlo. Entonces, pues muchas veces ya hay cálculos previos. El D es muestreo por conglomerados. Dice, es el muestreo aleatorio por conglomerados. La unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc.,
son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas, suele hablarse de muestreo por áreas, ¿sí? Pero en sí es un conglomerado. Por ejemplo, si quisiéramos entrevistar a, no sé, a médicos, pues en el hospital es más factible. O enfermos de la mente, pues nos iríamos a un hospital psiquiátrico y ahí tenemos abundancia de ellos, ¿sí? Es un conglomerado. Dice, el muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados, el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido, y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos, ¿sí? Por ejemplo, si deseáramos estudiar a todos los pacientes que padecen alguna enfermedad mental, quizá lo mejor sería acudir a un hospital psiquiátrico y formar nuestro conglomerado de personas con dicha enfermedad. Ahí los localizamos más fácilmente, ¿no? O cuando vamos con gente que tomó, podemos ir con los grupos de alcohólicos anónimos y entonces ahí tenemos gente, ya un conglomerado de personas que han pasado por ese tipo de problemas. Bien, estos serían los 4 tipos de muestreos aleatorios. Ahora vamos a ver los muestreos no aleatorios. En algunas ocasiones, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aún siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, o sea, estimaciones inferenciales sobre la población, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando en la medida de lo posible que la muestra sea representativa, ¿sí? Pero es no aleatorio. En algunas circunstancias, los métodos estadísticos y epidemiológicos permiten resolver los problemas de representatividad, aún en situaciones de muestreo no probabilístico. Por ejemplo, los estudios de caso control, donde los casos no son seleccionados aleatoriamente de la población. Entonces ahí puede darse bien ese tipo de muestreo no aleatorio. El primer tipo de muestreo no aleatorio que tenemos es un muestreo por cuotas, así se le llama. También denominado en ocasiones accidental. Se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y o de los individuos más representativos o adecuados para los fines de la investigación. Mantiene, por lo tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad, ¿sí? Entonces este es el muestreo por cuotas, así se le llama, ¿no? ¿Sí? En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas, es decir, una cierta cantidad, que consisten en un número de individuos que reúnan unas determinadas condiciones. Por ejemplo, 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y residentes en Villaflores, Chiapas. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran que cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión, ¿sí? Dice, voy a entrevistar a gente que tenga entre 25 y 40 años y que sea mujer. Entonces voy a juntar a los 20. Y puedo empezar, pregunto su edad, si está dentro de la edad, pues lo entrevisto y ya voy haciéndolo. Por eso se le llaman por cuotas, porque digo cuántos voy a entrevistar o a investigar a obtener su información que necesito para este tipo de muestreo. El segundo muestreo no aleatorio se llama muestreo intencional o de conveniencia. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias del voto. Dicen, esta zona es priista, entonces todos van a estar por el PRI, esta zona es perredista, esta zona es panista, etcétera, ¿no? Esto es morenista. También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionalmente los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento es el utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso, ¿sí?
los profesores emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos. Y entonces hacemos el muestreo intencional. Y es fácil porque pues, ahí los tenemos a nuestros muchachos. El tercer tipo de muestreo no aleatorio se le llama bola de nieve. Se localizan algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, delincuenciales, sectas religiosas, determinado tipo de enfermos, etc. ¿Por qué? Porque ellos nos llevan a otros. Por ejemplo, si voy a hacer, digamos, una entrevista para ver algunas características de los testigos de Jehová, pues voy con un testigo de Jehová y le digo quiénes más son testigos de Jehová y él mismo me conduce, me van llevando y por eso se le llama bola de nieve, ¿no? Porque se va haciendo cada vez más grande. O si quiero, por ejemplo, con enfermos de diabetes, entonces entrevisto a un diabético y normalmente él sabe quién otros son diabéticos. O uno que tenga, por ejemplo, que esté dializado, generalmente ese me dice, fulano también está dializado, sultano y así, y te vas y vas haciendo tu muestra. La otra es muestreo discrecional. A criterio del investigador, los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio. Este fue el que empleó el jefe de grupo al elegir a su criterio los 5 compañeros que deberían aportar los datos de sus edades en meses cumplidos. ¿Por qué hizo un muestreo discrecional? Porque su criterio de él, de acuerdo a lo que él sabía o a lo que ella sabía, es que dijo, le voy a preguntar a fulano o sultano porque ellos representan, para mí, desde mi criterio, ¿sí?, la edad de los compañeros. Dice, ¿por qué es importante el muestreo? En muchas ocasiones, estudiar a toda la población sería demasiado costoso. Por ello, el muestreo es importante, ya que abarata los costos y si la muestra que se toma es representativa, seguramente se podrán obtener conclusiones válidas de ellas. Un ejemplo típico son las encuestas de intención del voto que realizan las empresas encuestadoras para ver quién es el candidato puntero en las elecciones presidenciales o para gobernadores. Si quisieran preguntarle a toda la población sería muy costoso, por lo que usan el muestreo. Ustedes me preguntarán, y si usan el muestreo, ¿por qué fallan tanto? ¿O entre una casa encuestadora y otra tienen resultados tan diferentes? La respuesta es simple, porque muchas de las empresas encuestadoras no obtienen muestras representativas, o bien por interés político, o porque les pagan, muestran resultados que no son reales. Recuerda, la estadística, y en este caso el muestreo, tiene sus reglas para que puedan ser una buena herramienta de predicción. Pero si estas son violadas, no funciona, ¿sí? O a propósito las violan porque les están dando dinero, porque quieren que la gente crea que un cierto candidato pues tiene más preferencia, ¿sí? ¿Recuerdan cuando estaban las elecciones de Andrés Manuel? Pues la encuesta que más le daba 47%. Y en cambio al PRI le llegó una empresa a darle hasta 36%, otra al PAN le llegó a dar hasta 29%. Cuando ya fueron las elecciones reales, pues Andrés Manuel tuvo el 53%, ¿sí? Y el PAN como 22 y el PRI como 18 y tanto. Entonces, muy por debajo de lo que les habían dicho. Pero entonces, ¿qué pasaba? No es que la estadística esté mal o que el muestreo estuviera mal, sino que estas empresas, muchas de esas empresas, pues se vendían, ¿sí? Entonces les daban dinero y decían para que digan que todavía lo pueden alcanzar, porque si lo ponían ya muy arriba y los otros muy abajo, la gente iba a decir ya ganó. Entonces, para evitar eso, pues les daban su dinerito, ¿no? Pero entonces por eso es que hay tanta diferencia. Pero si fueran estrictos, si fueran profesionales trabajando, no tendría por qué haber tantas diferencias. Pues muy bien, entonces ahora vamos a dejar una actividad de fortalecimiento de aprendizaje, ¿sí? Dice, con la finalidad de que fortalezcas tus competencias sobre la aplicación de los diferentes tipos de muestreo, te invito a realizar las siguientes actividades. Dice, de acuerdo con la especialidad que estás cursando, ¿sí?, en este caso los del CETIS, realiza los siguientes tipos de muestreos: aleatorio simple, sistemático y estratificado, así como al menos un muestreo no aleatorio. Realizar el reporte respectivo y al menos uno de ellos diseñarlo para exponerlo frente a grupo en la siguiente clase. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.